Luis Salazar, comisionado para asuntos de la población LGTBI. ¿Lo dije bien? Así es. Bienvenido a Sin Filtros. Muchísimas gracias, don Freddy. Un placer estar acá. Gracias. El nombre es bastante complejo ya de por sí. Entender el funcionamiento que usted asume como comisionado asignado por el gobierno de la República también lo puede ser. ¿Cómo hacer para que usted me explique y nos explique de forma sencilla cuál es su tarea? Mi tarea básicamente es coordinar con instituciones y también ser articulador con las organizaciones en temas de la población LGTBI. Eso significa que tanto inquietudes, solicitudes, denuncias, digamos, cuestiones que queden por hacer en el reconocimiento de derechos de esta población, yo soy el encargado de velar porque eso se cumpla en la institucionalidad. Eso significa, como le digo, coordinar con las instituciones y solicitarles cuentas también cuando se requiera. En un país donde nunca ha existido esa figura y en un país donde los derechos humanos, como lo vimos recientemente en la anterior campaña electoral, estuvieron en entredicho para algunos, ¿su puesto significa una gran expectativa o podría ser una enorme decepción? Usted habla de velar por todos los asuntos que aquejan a esta población, la población LGTBI. Pues se le va a llenar el correo de solicitudes, se le va a llenar el buzón de sugerencias, se le va a llenar la oficina de cartas. Desde ya hay muchas inquietudes, muchas solicitudes, pero eso significa que hay una situación que no se ha atendido adecuadamente de forma histórica. Tal vez los 4 años anteriores hubo enormes avances, en particular con la administración Solís Rivera y de la mano de doña Ana Elena Chacón. Sin embargo, siempre quedan muchas cuestiones por avanzar y me parece que ahí es donde está la tarea fundamental. A ver, si usted tuviera que enumerar 3 de las prioridades que usted tiene como comisionado, ¿cuáles serían? 1, el reconocimiento de derechos en igualdad de condiciones a la población LGTBI respecto de toda la demás población. 2, el tema de atención en VIH. Y 3, me parece también la atención a la población trans del país. Y en cuanto a identidad de género también, esas 3 me parece serían como los puntos de lance y fundamentales del plan de trabajo. Bueno, la primera que usted menciona, que son los derechos, es bastante amplio y eso implicará, me imagino, el tema caliente de la aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Así es. Y eso está todavía ya no en sus manos, sino en manos de las instituciones del país. Así es. ¿Y qué piensa usted de eso? ¿Se va a dar, no se va a dar? Yo tengo la esperanza y la convicción de que así sea. Costa Rica siempre ha sido un país que ha utilizado el derecho internacional y ha sido garante del respeto a lo que nos ha dicho cualquier organismo internacional, en este caso la Corte Interamericana. Recientemente, por ejemplo, en el caso de Chile, la Corte Suprema hizo uso de la opinión consultiva para reconocer el cambio de nombre y de sexo registral. Igual en Ecuador también tengo información de que así está sucediendo. Eso significa que de parte del país, del Estado como tal, todas las instituciones, incluyendo el mismo Poder Judicial y la Sala Constitucional, yo estoy convencido de que va a continuar en esa línea también de hacer uso del derecho internacional y finalmente el reconocimiento de la igualdad. ¿Y si no? Y si no, el camino lamentable que le va a tener que suceder al país, al igual que cualquier otro estado que no cumpla con esos parámetros que estableció la Corte, va a ser una condena en la propia Corte a través de un proceso contencioso. Bueno, pero es que usted sabe que también el país tiene sus mecanismos y especialmente podrían existir propuestas de proyectos de ley, qué sé yo, que hagan ver a la Corte como que sí estamos haciendo, pero lo vamos a hacer en nuestro debido tiempo. Pasó, por ejemplo, con fertilización in vitro. Así es, con fertilización in vitro tuvo un camino similar, pero finalmente, digamos, el control de convencionalidad no solo tiene que ejercerlo un individuo o un organismo en particular, un órgano, una entidad, sí, sino todo el Estado como tal. Eso incluye no solo, por ejemplo, a la Asamblea Legislativa, sino en este caso a la Sala Constitucional. Eso es parte, digamos, de lo que involucra el control, el ejercicio de ese control. Luis, si usted tuviese aquí al frente entonces a un juez de la Sala Constitucional en este tema en particular, ¿qué le diría? Hacer uso de la jurisprudencia que la Sala Constitucional ha implementado desde hace muchísimos años. Es decir, las opiniones consultivas son vinculantes para el Estado. Algunos piensan que no lo son. Pues sí lo son. La jurisprudencia de la Sala ha sido conteste en todas estas
más de 2 décadas de uso de ese ejercicio de control de convencionalidad, y la misma Corte también ha reconocido ese carácter autoritativo que tienen las opiniones consultivas que emanan de este órgano. Pero es que ya ha existido un pimponeo entre la Sala Constitucional, el Tribunal, el Registro, la Procuraduría. A ver, aquí nadie está poniendo la decisión todavía sobre la mesa. Hay que ponerla, y la tienen que poner. ¿En qué plazo? A ver, el tema de los plazos es un poco complicado para la Sala Constitucional. Ellos tienen dentro de su margen de acción posibilidades para resolver dentro de tiempos prudenciales. En este caso, pues entiendo yo, la Sala tiene varias acciones de inconstitucionalidad que tienen que resolver, y pues, digamos, a pesar de que no existe un plazo legal para eso, ellos tienen que entender también que ha sido un tema que debe ser zanjado de forma oportuna para dejar, digamos, de tener estas complejidades a nivel social. Debemos de resolverlo. A ver, si yo me voy un poquito para atrás y vemos con lupa a Luis Salazar, yo podría decir que usted ha estado como arquitecto de todo este tema de la opinión consultiva y por ende de su posición hoy día. Una cosa pareciera que lo lleva a la siguiente. Pocos posiblemente saben que usted también estuvo, como me comentaba, detrás de la formulación de esta opinión consultiva en la anterior administración. Se jugaron todas las cartas en esa consultiva. ¿Sí En realidad hay que hacer hoy digamos, una aclaración. A nivel de opinión pública se ha dicho que fue una carta jugada de forma maquiavélica, llamémoslo así. Realmente la opinión consultiva se solicitó desde el 2015. Esa solicitud se hizo sin ningún tipo de consideración electoral, digamos, era empezando la administración Solís Rivera. Esa opinión consultiva además fue anunciada a todo el país en una conferencia de prensa, recuerdo, en Casa Presidencial, es decir, no fue ocultada o fue hecha a espaldas de la opinión pública. Dijeron que sí, ¿verdad? Que habían dicho que sí, pero en realidad el tema fue que no. Adicionalmente, la Corte Interamericana llama a todas las organizaciones a realizar observaciones, incluso hubo observaciones en contra de la opinión que fueron expuestas oportunamente en la audiencia. ¿En qué momento en el 2015 se hizo una conferencia de prensa o se dijo a la opinión pública, estamos haciendo una consultiva, le llamo yo, sí, a la Corte Interamericana sobre este tema? Yo no la recuerdo. Pues fue totalmente pública. Y sí, incluso, ¿De qué forma se hizo? Bueno, se llamaron a todos los medios y ahí estuvieron en el auditorio de Casa Presidencial. Ahora, el tema incluso fue que ahí se anunciaron las preguntas, que las preguntas eran dos muy sencillas. Una era si debía existir un procedimiento expedito, gratuito, ágil para el reconocimiento del el cambio de nombre y del sexo registral de la persona. Ajá. Y la segunda pregunta, si los estados, indistintamente de si reconocieran o no las figuras jurídicas para parejas del mismo sexo, para esos vínculos, si aun y cuando esas figuras jurídicas no estuvieran presentes, el Estado tenía que reconocer sí o sí derechos patrimoniales que se derivaran de esos vínculos. Eso significaba que Costa Rica quería saber si estaba cumpliendo o no adecuadamente con esos parámetros convencionales. Y ahí fue donde la Corte determinó su decisión, ¿verdad? Tal vez entonces, en aquel entonces, los medios no le dieron mayor importancia a ese tema. Pensaron como que era una solicitud consultiva. Posiblemente. Y muchas personas, creo, no conocían de este instrumento como tal, la opinión consultiva, como usted dice, la consultiva. Y menos iban a conocer de lo que sucedió después, que justamente sale la resolución o sale la opinión de la Corte en vísperas de una elección. Y se abre entonces el país en dos, cual Moisés abre el mar, y entonces quedamos aquí entre conservadores religiosos y quienes quieren el progreso y los derechos humanos para las poblaciones minoritarias, entre esas la población que usted está en este momento representando. Así es, y incluso la Corte en la audiencia de abril del 2017 dice, vamos a resolver esta opinión consultiva dentro de los plazos que nos corresponde antes de finalizar el 2017. Es decir, el atraso que tuvo fue de 2 días porque después del cierre colectivo de fin de año, el martes siguiente, 9 de enero, fue donde hace la notificación. ¿Se esperaba usted que el país iba a polarizar de la forma que se polarizó por esa opinión consultiva de la cual usted formó parte? Yo creo que nadie tenía asegurado ni eso.
ni los alcances de lo que iba a decir la opinión consultiva, en particular sobre el tema de matrimonio, tal vez que es el tema más álgido y más complejo, incluso dentro del periodo electoral que vivimos recientemente, porque la pregunta iba casualmente enlazada al tema de derechos patrimoniales, es decir, hay una cuestión que cualquier costarricense podría entender y es, esas parejas actualmente conviven, están ahí presentes y no tenían un reconocimiento como tal frente a la ley para el reconocimiento de sus derechos patrimoniales. Eso significaba una inseguridad jurídica y una desigualdad respecto de cualquier otro individuo. Y esa desigualdad o ese no reconocimiento por parte de la ley, teníamos que aclararlo y saber cuáles alcances teníamos que cumplir nosotros como país frente a la convención. Podríamos seguir hablando mucho de este tema porque Claro. hay quienes dicen que la legislación actual en el país ya no debería modificarse y que las personas del mismo sexo pueden convivir y tener derechos, pueden conformar sociedades, en fin, que esto no era innecesario. Claro. Pero creo que eso es tema para otro cuento, podríamos decir ahí, Luis. Costa Rica discrimina. Costa Rica discrimina. ¿Por qué? Yo creo que en general siempre en las sociedades siempre utilizamos mecanismos distintos, sea religión, sea etnia, sea orientación sexual, identidad de género, es decir, hay un sinfín de razones por las cuales las sociedades discriminan y los informes como tales de distintos organismos así lo han confirmado, ¿verdad? En este país sí hay discriminación. Yo creo que eso no habría que dudarlo ni un segundo de que así existe y lamentablemente el proceso electoral también nos lo hizo ver incluso en redes sociales. Hablando de redes sociales, me roba usted la última pregunta, Claro. Luis. Usted sabe que este video, cuando esté corriendo y lo estén viendo en redes sociales, va a generar muchos comentarios. Por supuesto. Mucha gente de esos comentarios nos van a tachar de todo. Muchos a favor, pero habrá muchos en contra. También. Aprovechemos este momento para que usted le diga a esa gente por qué es importante su rol y a qué se compromete usted, en muy pocas palabras, de aquí a 4 años, en cuanto a resultados se refiere. Yo creo que lo más importante recordarle a las personas es que todos somos seres humanos y indistintamente de las diferencias que podamos tener, como le digo, cualquiera que podamos considerar, sea religión, etnia, orientación sexual, idioma, etcétera, todos nos une una categoría y es la del ser humano, ¿verdad? Y a partir de esa categoría es que existen los derechos humanos que a veces han sido tergiversados como la puerta a la entrada de, ¿verdad? Cualquier sinfín de cuestiones perversas. Libertinaje. Algo así. En realidad, sobre esa base del ser humano, siempre tenemos que recordar que a la par tenemos personas, convivimos en una sociedad y lo más importante siempre es reconocer al otro en una igualdad de condiciones. La ley como tal no puede ser objeto de instrumentalización para generar diferencias. De lo contrario, la ley discrimina también. A esas personas hay que recordarles que siempre debemos de luchar para que todos los seres humanos tengan las mismas condiciones y puedan acceder a los mismos derechos. Muchos éxitos en estos 4 años. Muchísimas gracias, don Freddy. Al final lo invitamos para ver los resultados. Vamos a verlos. Gracias. Muchas gracias. Salud. Salud.